¿Te sientes abrumado por las deudas? Déjame decirte que no estás solo. La deuda puede ser una carga pesada, pero no tiene por qué ser un callejón sin salida. En esta masterclass te mostraremos cómo tomar el control de tus finanzas. Antes de empezar a atacar tus deudas, necesitas entender dónde estás parado. Siéntate a calcular tus ingresos, gastos y deudas totales. Esto te dará una imagen clara de tu situación y te ayudará a establecer metas realistas. Existen diversas estrategias para salir de deudas. Hoy te mostraremos algunas con un ejemplo práctico. Recuerda que para mantener tus finanzas bajo control, es fundamental crear un presupuesto, ahorrar dinero regularmente y evitar adquirir nuevas deudas. Hola, bienvenidos a esta nueva masterclass que tenemos el día de hoy. Esperando que se encuentren todos bien, mi querida audiencia. Yo aquí acompañada de Yoli Valero. Ya como ustedes saben, hemos venido haciendo esta serie de masterclass. Eh, l- para los que asistieron la masterclass pasada, pueden observar que vimos el tema de cómo se tiene una mala distribución en el presupuesto y cómo hacer esos ajustes para evitar ese caos financiero que a veces no genera el tener nuestro dinero bajo control. Y entonces en esta masterclass, así como la titulamos Deudas bajo control, hoy vamos a ver el caso de una persona también, porque vamos a llevar toda la teoría que hemos visto, la vamos a poner en práctica. Y entonces ya cada uno de ustedes tiene su hoja de Excel y en cada una digamos, de ese archivo de Excel existen unas hojas que vamos a ir trabajando paso a paso. El caso de hoy es de una persona que les voy a colocar su video acá que nos va a explicar qué fue lo que sucedió con él, porque la persona estaba prácticamente ahogado en deudas, pero vamos a dejar que la persona nos explique su caso y aquí entramos en materia nosotros. Mi nombre es Pedro, soy mecánico de oficio, hace unos años migré buscando nuevos horizontes. Me establecí en Perú y con préstamos pude abrir mi taller. Aunque las ventas eran buenas, estaba lleno de deudas. Los prestamistas y los intereses me estaban agobiando y ya no dormía porque solo trabajaba para pagarlos. Además, pagaba el alquiler de mi casa, la casa de mi madre y el del taller. También me di cuenta de que mi estructura de costos estaba mal calculada. Nunca me detuve a sacar cuentas y mi deuda ascendió a $34,000. El estrés estaba atacando mi cuerpo y me consumía. Decidí contactar a un mentor para poner en orden mis finanzas. Listo. Adelante, Yoli. Entonces te cedo acá Ok, que empezamos ya de una vez a hacer estas deudas bajo control. ok, Pedro es un chico venezolano que se fue a Perú buscando nuevos horizontes y tuvo, pues, llevaba muy buenos conocimientos en la parte de mecánica y pudo desempeñarse allí como mecánico, pero él buscó ayuda con prestamistas para poder abrir su taller, su propio taller, porque él quería, pues, el ego lo llevaba un poco exacerbado y él quería montar su taller de una, no trabajar con otras personas. Y pues vio fácil endeudarse con prestamistas eh, que llaman gota a gota o prestamistas que te dan dinero, te prestan dinero a una alta tasa de interés y eh, lo vio fácil y los prestamistas confiaron en él y se lo prestaron. Le prestaron inicialmente $14,000 para él poder abrir el taller y él les dio como garantía su taller. No sé si Carolina puede ir colocando el Sí, cuadro claro que sí. porque lo primero que hicimos con él fue analizar sus gastos. Es eso. Adelante.
Ok, este sí, ok, aquí está el cuadro de inventario de deudas que hizo Pedro, que hicimos con Pedro, porque lo primero que hay que conocer es el enemigo, con quién estamos luchando, por qué nos sentimos bloqueados, quién nos está asfixiando. Entonces vamos a hacer un inventario de deudas, porque las deudas eran lo que lo tenían asfixiado, y la hacemos por grado de afectación. Cuando yo hablo grado de afectación, son el porcentaje de intereses, quién es el acreedor, porque vale mucho saber quién es el acreedor, cómo se comporta, y si dio prenda o no dio prenda en garantía. O sea, allí vamos a ver cuál es la que nos que estaba desangrando más a Pedro y cuál era la que lo que lo tenía más atormentado en el momento de decir, voy a perder alguna prenda que di en garantía. Como podemos observar allí, ya teníamos claro que a Pedro le entraban $5.000 mensuales y que tenía unos gastos en su taller de $4.500, con un positivo de $500, que eso no le alcanzaba, pero para nada. Él, en la primera deuda que tuvo, como pueden ver el cuadro, tenemos la numeración de las deudas, la fecha, el total del monto de la deuda, el saldo por pagar, porque muchas veces uno hace abonos y le van quedando saldos, la cuota mensual que paga, las cuotas faltantes, los intereses, o sea, la tasa de interés, el monto de los intereses en dólares, los acreedores, a quién le debemos y si hubo o no prenda en garantía. La primera deuda fue la que le quitó a Juan de $14.000 para poder montar su taller. Él dio como garantía lo que tenía en su taller. Eso lo tenía de garantía para que Juan tuviese un poco de tranquilidad y confianza en él. La segunda deuda fue de $5.000 que se lo quitó prestado al hermano porque él necesitaba comprar los insumos para poder trabajar en el taller y la condición del hermano era que iba a trabajar en el taller con él, pero negoció con el hermano de manera incorrecta porque el hermano trabajaba y cobraba el 50% del trabajo que hacía allí en el taller al comienzo. Y luego, como no le pagaba intereses, le dijo, bueno, hermano, como no me pagas intereses, págame el monto total del trabajo que yo hago sin descontar, porque eso quedó tácito, sin descontar los insumos que él gastaba en los trabajos que desempeñaba en el taller. Entonces, eso fue una negociación allí chimba. Luego quitó $1.000 prestados porque cuando veía que venía Juan a cobrar los intereses y no tenía cómo pagar esos intereses de los $14.000 y de los $5.000 que luego quitó prestados, perdón, los 5.000 no tenían intereses, de los $14.000, entonces buscaba más préstamos a los gota a gota, a la familia, prestamistas normales, para poder pagarle los intereses a Juan. Entonces, ahí fue donde se fue acumulando deudas y acumulando pérdidas, porque los intereses son pérdidas. Entonces, se comprometió con gota a gota, con $1.000, que le cobraba el 20%, y eso representaban $200 mensuales en interés que tenía que pagar. Al igual que a Juan, le tenía que pagar $2.800 mensuales, siendo que su utilidad solo eran de $500. Entonces ahí era donde él no sabía ni qué era lo que estaba haciendo y quitaba dinero prestado. Luego se endeudó con $5.000 a un prestamista, $1.000 que le quitó a su madre, $5.000 más que debía a los proveedores, porque también le debía a los proveedores, el que le llevaba la grasa, el que le llevaba la gasolina, el que le llevaba todos los insumos que necesitaba para desempeñarse en el taller, o sea, hacer sus actividades. Y los $3.000 que también le quitó a la señora Rosa y le dejó una moto como garantía. Entonces, como pueden ver allí, él tenía un total de deudas de $34.000. Ninguno le permitió que le fuese abonando al capital, porque eso sí tienen los prestamistas, que quieren su plata completa. Eso es un negocio redondo para ellos. Ninguno le permitió la cuota mensual, como ustedes ven ahí, allí, y
pagaba un monto de $4,350 en puro intereses, siendo que solo producía 5,000 y en gastos eran 4,500. Entonces se pueden ustedes imaginar el escenario de Pedro. Si pagaba los intereses, no pagaba los gastos de su taller. Entonces allí estaba atado de mano. Entonces si prefería pagar los intereses, se endeudaba con el alquiler, con los gastos, él no hallaba qué hacer allí. Pero tampoco se imaginaba que debía 34,000 y que tenía que buscar 4,350 mensual para nada más mantener a sus prestamistas, a los que le prestaron el dinero, a sus acreedores. Entonces, bueno, esta era una situación muy gris, casi negra para él. Cuando se hizo el inventario de gastos, pudo visualizar su situación y pudo tomar decisiones. Yo le dije, bueno, aquí hay varias salidas. Debemos de hacer un plan de diversificación de ingresos porque debemos producir esos $4,350 para pagarle a los prestamistas. Eso hay que producirlo aparte, porque entonces vamos a seguir en el caos, porque entonces nos vamos a comer lo que el taller produce para mantenerse, que son los gastos. Y hicimos un plan de pago de diversificación de ingresos de la mano de un plan de pago de deudas. Cuando hicimos ese plan de pago de deudas, pues entonces empezamos a ver allí que podíamos utilizar varias técnicas, las técnicas de, de la bola de nieve, porque cuando se hizo el plan de diversificación de ingresos, buscamos empresas con flotas de motos, porque este era un taller de motos de alta cilindrada y baja cilindrada. Se buscaron empresas con flotas de motos y se les ofreció combos, se les ofrecieron membresías, se les ofreció facilidad de pago y se logró ubicar a varias de esas empresas en como nuestros clientes, o sea, como los clientes de Pedro. Y Pedro pudo ir solventando las deudas. Lo primero que hay que hacer es solventar la deuda más pequeña para darle un mandato al cerebro de que sí se puede. Entonces, cuando él empezó a devengar dinero adicional con este plan de diversificación que solo se destinó para el pago de las deudas, entonces él empezó a pagar la deuda más pequeña. Luego se planificó ir a negociar con los acreedores, porque no nos permitían pagar, ir abonándole al capital y tampoco no bajaban los intereses. Cuando se habló con los acreedores y se les mostró el plan de pago de deudas, se les mostró el plan de diversificación de ingresos y se les mostró cómo se les iba a pagar y se les solicitó que tuviesen consideración y no bajaran la tasa de interés, entonces ellos accedieron porque vieron la responsabilidad y el orden que Pedro tenía en ese momento y que, bueno, no les quedó más que creer en Pedro porque lo vieron organizado y vieron que sí iba a salir adelante. Se lograron que ellos, los acreedores, aceptaran que se les fuese abonando al capital paso a paso, como Pedro se lo propuso, y les bajaron algunas tasas de interés que eso les permitió redireccionarlo al pago de deuda, esa diferencia en la tasa de interés. A medida de que Pedro iba volando al capital, pues el monto de los intereses mensuales le iba bajando y él podía agarrar ese dinero para ir amortizando a capital a los otros acreedores. Luego Pedro fue pagándole al hermano porque era un foco de disturbio que tenía allí, porque por nada más sentirse agradecido con el hermano de que le había prestado $5,000. Se salió del hermano porque se sentía dueño del taller
y que había que pagarle completo sin descontarle los insumos que él gastaba y aquello pues no le permitía obtener la utilidad real en el trabajo que el hermano hacía. Y luego salió de la madre, porque esa es una táctica, ir saliendo de la familia, porque ese es el que tenemos al lado todo el tiempo y cada vez que íbamos de la mamá se acordaba que le debía y casi quien entraba a la casa y aquello cuando la mamá amanecía molesta le cobraba de mala manera. Luego Pedro vio que el prestamista gota a gota pues lo tenía altamente fastidiado y le había despertado un estrés grave, porque le tocaba la puerta en la mañana, al mediodía, a la tarde, en la madrugada, y también se fue saliendo del gota a gota. Ya Pedro, eso fue en junio del 2023. Para el 31 de julio, para el 31 de diciembre del 2024, ahora sí puedes poner el cuadro. La siguiente lámina. Ajá. Para que vean ya cómo va la deuda de Pedro, cómo va la situación de Pedro. Ok, aquí está. Él debía $34,000. Como pueden ver, monto total a pagar. Ahora ya debe $4,500. Ha sido un trabajo de constancia, disciplina, acción y responsabilidad también, porque él eligió no encuentarse más, no abrir más el hueco, sino tomó la decisión de enfrentar su situación, de hacer el análisis, de hacer el diagnóstico, de buscar ayuda de una persona experta como nosotras que somos mentor financiero, que ya pasamos por ese caos y que supimos hacerlo con la ayuda también de alguien experimentado y de la mano del mentor y con su constancia, su responsabilidad, su disciplina y accionando, ha logrado Pedro en tantos meses, creo que son Creo que como fue 16 18. meses, Ajá. ajá, más o menos. Mira, ya como al 31 de diciembre iba Pedro, no sé cómo irá ahorita, porque ya ya nosotros le soltamos la mano. Él llevaba ya un total a pagar de 4,500 con una cuota mensual, porque le dejaron que pagara mensual. De $700 ya podía pagar mensual y solo pagaba intereses a Juan, el que le prestó los $14,000, que le bajó un 5% de intereses porque inicialmente se lo había prestado al 20%. Y este es el cuadro que hoy tiene Juan en sus manos. Hizo clientela. Yoli, yo creo que es interesante decirle a la audiencia, en principio, lo que es en poner, en, digamos, plasmar en papel, y ahí es donde está la importancia de estas herramientas. Si no se hace el inventario de la deuda, que era lo que le pasaba a Pedro, porque efectivamente no había puesto nunca en blanco y negro las deudas que tenía, y ese era lo que les generaba el estrés y no tenía en control eso. Una vez que él pone en control, obviamente pues de la mano de nosotros como sus mentoras, que pone en control todas sus deudas, que de hecho cuando una de las, digamos, herramientas que también nosotros pusimos a la disposición es la negociación con los acreedores, y estos acreedores vieron el nivel de responsabilidad que ya tenía y que frente a mostrar, porque no es lo mismo decir, a mostrar, porque ya tenía evidencia de que estaba haciendo su trabajo y que ya tenía, pues, por lo menos la intención de poner en orden sus finanzas. Entonces ahí es cuando la invitación siempre es que en la medida que se pueda demostrar que se tiene la intención de llegar y aprender, porque obviamente él aprendió de su error y creo que no fue un solo error, creo que fueron una serie consecutiva de errores que tuvo, porque él creía que con contratar otra deuda más pues iba a solventar, pues sencillamente lo que hizo fue acrecentar su problema. O sea, él mismo solito, pues se metió en todo esto
ya vemos que hoy, o luego lo conversamos con él, que era pues a nivel del ego, porque si él hubiese controlado su ego, pues no hubiese terminado en estas condiciones, pero fue un aprendizaje. Y entonces sí, hoy en día pues Pedro ha logrado pues tener el control de esa deuda, pero es que no fue de la noche a la mañana. Fueron casi 17, 18 meses que él tuvo constantemente trabajando para hacer por lo menos tratar de rebajar la deuda y como el plan que nosotros le damos no solamente quedarse en el pago de la deuda, y ahora tiene que llegar ahorita va a un siguiente paso que tendría que ver también hacer su fondo de ahorro también. Por eso es interesante que la audiencia entienda que estas herramientas que nosotros le dimos precisamente es para eso. Si alguno de ustedes se encuentra en la misma situación de Pedro, porque lo que nosotros queremos darle es que hay, con estas herramientas prácticas, si alguno se siente identificado, pues sencillamente empezar a hacer, a poner acción y sencillamente hacer su inventario de deuda y ponerse a enfocarse en buscar monetizar nuevas habilidades, buscar nuevos ingresos, porque eso es lo que le va a dar en el tiempo que puedan solventar y salir de estas deudas. Entonces así, Yoli, pues ya te dejo y te doy el paso. Sí, es muy importante conocer herramientas financieras para poder ordenar y controlar el dinero que manejamos. Y la herramienta financiera por excelencia es el presupuesto. Y yo le he comentado, siempre le digo a las personas, y lo he hablado mucho con Carolina, que no es un solo presupuesto que hay que hacer cuando uno es empresario o tiene un emprendimiento. Hay que hacer el presupuesto ordinario tuyo como persona, porque entonces ligamos las finanzas personales con las finanzas empresariales, que era algo también que le pasaba a Pedro, porque Pedro de allí pagaba el alquiler de su casa, o sea, él tenía el bolsillo, la caja del taller era su bolsillo. Entonces tenía una liga que no sabía que era también que sus gastos también los estaban desangrando. Entonces, ya Pedro sabe y tiene hecho su presupuesto de gastos ordinarios, donde aprendió que de sus ingresos personales, porque se puso su sueldo como jefe de taller o como dueño de taller, va a apartar un porcentaje para ahorrar y va a apartar un porcentaje para las emergencias, que las emergencias te desestabilizan. Y el ahorro no es para tenerlo guardado, es para invertir, porque debes de hacerte planes financieros a mediano a largo plazo. Necesitamos expandirnos financieramente también. No nada más nos vamos a quedar en un solo nivel financiero, queremos crecer. ¿Ok? Cuando hablo de un solo presupuesto o de varios presupuestos en este caso, entonces él tiene el presupuesto de su taller, el presupuesto ordinario de su taller y tiene metas planteadas para expandirse financieramente y a cada meta le formó su presupuesto, porque las metas llevan objetivos y esos objetivos son acciones que hay que hacer que requieren recursos. Y en cada presupuesto de su proyecto, pues entonces hay que ver cómo vamos a producir o qué vamos a hacer para poder cumplir con esos proyectos. No nos vamos a encuestar, vamos a producirlo, porque tenemos cualidades y potencialidades que podemos desarrollar y monetizar para poder alcanzar esas aspiraciones que nosotros nos planteamos como persona, como emprendedor o como empresario. Y creo que también hay que resaltar esta importante diferencia, porque la mayoría de los errores, inclusive en las personas que toman la decisión de emprender o de tener una empresa, es que creen que esta empresa o este emprendimiento es la caja chica y entonces no aprenden. Entonces, el primer gran error es que sí tienen que tener su presupuesto personal y una vez que manejen bien su presupuesto personal, entonces irse pues también a manejar el presupuesto y como tú lo enfocas.
Si hay un plan de expansión, ese plan de expansión tiene que tener su presupuesto aparte. Si hay un plan de ahorros para comprar nuevas maquinarias, ese presupuesto tiene que estar aparte y cada uno de los objetivos tienen que ser separados. Pero en principio, en primera instancia, es que lo que se maneja de casa o lo que es su presupuesto personal jamás debe mezclarse con el presupuesto del emprendimiento o de la empresa. Y ese es uno de los errores que también vemos usualmente porque entonces confunden que el dinero pues igual sirve para pagar las cuentas de la casa o llegar y también pagar las cuentas de cualquier cuenta que salga o cualquier objetivo que salga y no se sabe diferenciar. Entonces siempre la invitación va a ser esta, que si no lo pueden, pues siempre de la mano de un mentor, porque con educación, con constancia y sobre todo sostenimiento en el tiempo, es que se puede aprender de las finanzas y se puede lograr libertad financiera. Que es fácil, no es fácil. Se lo decimos nosotros que pasamos por allí. El cambio de hábitos no es nada fácil. Se requiere disciplina. Entonces, para que tú salgas de un caos financiero, es porque debes de cambiar tus hábitos financieros que vienes desarrollando hasta el momento. Te están haciendo daño. ¿Qué hace el mentor? Te hace ver que esos hábitos no corresponden para un crecimiento financiero como el que tú quieres. Entonces, vamos a cambiar hábitos, te mostramos los hábitos que hay que cambiar. Tú tienes que tener la disposición y la disciplina, la constancia y la responsabilidad contigo mismo para poder alcanzar los objetivos. Porque aquí Pedro tuvo que cambiar hábitos y tuvo que ser disciplinado. Una de las cosas era que él cuando lo invadían los nervios se iban por los prestamistas porque tenía que ver cómo resolvía y se hundía más, no resolvía, se estaba hundiendo más. Ese hábito que él tenía tuvo que cambiarlo y le fue difícil, me comenta que fue difícil, pero eso hay que hacerlo si queremos ser exitosos financieramente. Y aquí es donde les digo, ser exitoso financieramente no es tener cantidad de dinero en el bolsillo, es conocer de herramientas financieras y conocer de estrategias financieras que te lleven a surfear cualquier ola económica que te pueda llegar y crecer. Sí, y es entender también que el dinero es un eje transversal en toda la vida de una persona. Entonces, ¿por qué es indispensable el manejo del dinero y sobre todo la mentalidad que toca tener para manejar el dinero? Porque tú empiezas desde tu vida laboral a tener acceso al dinero, pero cómo lo administras, cómo lo retienes, requiere de mucha mentalidad. Esa mentalidad tiene que ver con disciplina, con constancia, con perseverancia, porque a lo largo de toda la vida de una persona van a pasar etapas y esas etapas requieren de adecuaciones. Entonces, pues cuando te casas, cuando decides emprender, cuando vienen los hijos, cuando los hijos van a la universidad, cuando los hijos se van, cuando después viene nuestra jubilación, el dinero va a estar presente. ¿Por qué? Porque es un eje transversal. Y al entender que en el manejo, en la educación y en la mentalidad que nosotros tengamos, es que nosotros vamos a aprender a cómo se maneja el dinero, que ya sabemos que no es fácil. No es fácil porque no hemos tenido educación financiera, pero en la medida que nosotros entendamos que de la mano de un mentor, porque ¿qué es lo que te facilita este acompañamiento? El hacerte ver que tenías un desorden, que no, que existen herramientas que pueden ayudarte a poner orden en el dinero y entonces ya tú tienes otra nueva visión que te cambia porque cuando se hizo el ejercicio con Pedro, Pedro vio de una forma diferente. Claro, pero yo digo, madre mía, pues ¿y ahora cómo voy a hacer para salir? Se tenía el problema, pero también se tenían las herramientas que le podían solventar. Pasó tiempo,
no se hizo de la noche a la mañana, pero hoy Pedro tiene un aprendizaje, tiene un nuevo nivel de conocimiento y con ese nuevo nivel de conocimiento yo creo que no va a volver a caer en esas deudas como cayó en un principio, porque ahora sí aprendió de esos errores y de la cantidad de errores que cometió uno tras otro y que ahora pues su taller o la visión que tenga de su taller va a ser de formas diferentes, aprendiendo que ya lo que es la parte personal no la maneja en conjunto y ya ambos como que tienen su rumbo y tienen una meta, digamos, que seguir y cómo se va a sostener en el tiempo. Sí, así es. Bueno, esperamos que toda esta información sea de bastante utilidad para ustedes. Lo hacemos con mucha responsabilidad y emoción, porque como yo pasé por allí o nosotros hemos pasado por este camino, pues elegimos ser el foco que les da luz a aquellas personas que están en este caos. Y por eso nos emociona hacerlo, porque sabemos lo que se siente cuando uno recibe ayuda. Así es, así es. Y siempre, digamos, con mucha disposición porque lo hacemos precisamente por eso. Y traemos casos prácticos para que ustedes vean que alguno puede sentirse identificado y sencillamente para cada caso en específico, sí existen herramientas y soluciones que se pueden implementar, pero hay que hacer la revisión y ver cuál es la mejor herramienta o la mejor estrategia, porque esto se trata es de estrategias y eso pues solamente se hace de la mano de un mentor que ya tiene ese conocimiento y los pueda guiar mejor. Entonces, la invitación es esa, pues a seguirnos y a estar constantemente en eso con, con mucha disposición y apertura y entender que el conocimiento en el tiempo y sostenernos es lo que nos va a llevar a tener orden en nuestras finanzas y pues obviamente pues mantenerlo siempre en el tiempo. A continuación, entonces, vamos a escuchar nuevamente a Pedro para hacer el cierre de su caso práctico. Entonces, les comparto por acá para escucharlo. Déjenme decirles que existen varias estrategias para atacar las deudas. Con la ayuda de mi mentor pude poner las cuentas claras, rebajé todos los gastos que pude, me senté con mis acreedores para renegociar mi deuda y los intereses. Me enfoqué en la estrategia de generar nuevos ingresos y así pude disminuirla. Aunque aún no termino de pagarla, ya la tengo controlada y genero ingresos adicionales que luego enfocaré para ahorrar. Recurrir a prestamistas no resulta una buena opción. Existen mejores. Busquen la ayuda de un mentor, es la mejor decisión que pueden tomar porque es tener un mapa de ruta bien claro de lo que se debe hacer y de lo que no. Yo estoy agradecido y feliz de mi elección. ¿Y tú qué esperas? Listo. Entonces, con esto cerramos nuestra masterclass de hoy, deudas bajo control. Y siempre la invitación, así como les dice Pedro, es que si no pueden ustedes, porque no tienen los conocimientos, no empiezan a inventar. Lo mejor es buscar la ayuda de un mentor que los va a acompañar y los va a guiar en este camino, que ya sabemos que no es fácil porque la educación financiera es algo que se construye paso a paso y que es algo que hay que ponerle mucha disciplina, constancia y perseverancia para poderse mantener en el tiempo. Entre Yole y yo hemos preparado un programa que queremos compartir con ustedes porque es un programa que se ha hecho con mucho cariño, un programa de educación financiera que parte desde lo más básico y los lleva de la mano en cada uno, como lo hemos dicho anteriormente, en cada uno de los ejes transversales que nosotros tenemos como individuos y que nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Entonces, es un programa que ha sido elaborado con mucho cariño y les vamos a hacer, digamos, la presentación para que llegue a ustedes, se animen a hacer su educación financiera, pues digamos, de una forma digital, pero
que igual también tiene los mismos niveles de conocimientos que se requieren para mantener y hacer educación financiera en familia, con los hijos, con la esposa, con todos. Entonces aquí voy a presentarles para que ustedes vean esta nueva dinámica que tenemos para... Todos conocemos esa sensación, la rutina diaria que se repite una y otra vez. Nos despertamos, vamos al trabajo, volvemos a casa, dormimos y al día siguiente, lo mismo. Trabajamos duro para ganar dinero, pero ¿a dónde va todo? Gastamos nuestro dinero en cosas que creemos que necesitamos, una casa más grande, un coche nuevo, ropa de marca, tecnología, y así, seguimos trabajando para mantener ese estilo de vida. La rueda del hámster nos atrapa en un ciclo interminable de trabajo y gasto. Nos olvidamos de lo que es importante, y terminamos viviendo para trabajar. El estrés, la falta de tiempo y la preocupación por el dinero pueden afectar nuestra salud física y mental, desencadenando enfermedades. Y allí nos sentiremos atrapados y sin salida. Pero hay esperanza. Podemos elegir salir de la rueda del hámster y tomar el control de nuestras finanzas y de nuestras vidas. Salir de la rueda del hámster no es fácil, pero es posible. Carolina y Yoli te presentan el programa Domina tus finanzas de novato a experto. Al finalizar, la recompensa que tendrás es una vida más plena, feliz, significativa y con libertad financiera. Listo, con mucho cariño entonces les presentamos esto, ya el link para la presentación, digamos, el desglose de nuestro programa se encuentra acá al final de esta masterclass y los invitamos a suscribirse a este programa que sé que les dará todas las herramientas que ustedes necesitan para construir una vida con plenitud, una vida con libertad financiera y sobre todo evitando todo este caos que nos ha generado el tener el desconocimiento de estas herramientas de educación financiera. Te dejo, Jolie, también para que te despidas. Bueno, sí, muy contenta de estar aportándoles valor a ustedes en sus vidas en el área de finanzas y les dejamos esta grandiosa información porque es muy valiosa para que la aprovechen y entren a este programa que lo hicimos con mucha conciencia desde nuestro corazón y con todo el aprendizaje que hemos tenido en el transcurrir del camino que se llama vida, con educación y con mucha dedicación. Es bastante productivo que ustedes entren allí para que transformen su vida financiera de una vez por todas. Y una vez transformada la vida financiera, pues sentimos, porque así lo siento, que estamos iniciando una nueva vida. Entonces, quieres iniciar una nueva etapa de tu vida con pie firme, con mucha responsabilidad, conocimiento y disciplina, allí te dejamos ese programa que es bastante completo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Gracias, querida comunidad. Abrazos.